Capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose a los 12, le dijeron: Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos le respondieron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro respondió: El Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Mientras oraba,
La apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, les dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
A otro le dijo: ven tras de mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Fin del capítulo 9 del Evangelio de Lucas.